Os enseño los nuevos libros que se incorporan a mi colección. Hola, ¿qué tal? Hoy toca book haul porque tengo unas cuantas compritas que enseñar y me apetecía mucho y me apetecía hacerlo ahora antes de que ya me meta a leerlas porque son libros que me apetecen tanto que creo que van a caer en muy breve. Antes de pasar a enseñaros todos esos libros, os recuerdo rápidamente que en la cajetilla de información tenéis los enlaces a todas mis redes sociales y a mi página web evarramosurosa.com y que si os gusta mi contenido pues me ayudáis muchísimo dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos. Y ahora ya vamos con ello. Tengo aquí la montañita. Cambio de localización para las que seáis asiduas del canal, os estaréis dando cuenta, porque obviamente necesitaba estar debajo del aire, estamos en plena ola de calor y en el despacho, en la biblioteca, no tengo aire acondicionado, no tengo ventilador, es imposible estar ahí, esa habitación queda clausurada durante los meses de verano. Tengo aquí la montañita de libros, tengo 2 de ciencia ficción, uno de thriller domestic noir, uno de cozy mystery en español y 4, se me ha ido la olla, 4 de comedia romántica. Sí, señoras, porque el verano a mí me ha trastocado la neurona y me apetecen cosas nuevas, me apetecen cosas frescas. Eso es en físico, pero luego tengo intención de enseñaros también o comentaros las compras que he hecho en digital. Empezamos con los de ciencia ficción. Uno ya sabéis que me lo compré porque lo estoy leyendo, de hecho, y ya os he hablado de él. Decidí comprarme en físico Estelar de Brandon Sanderson porque lo estaba leyendo en digital y como que no lo estaba yo asimilando bien. A veces me pasa eso, o sea, sin motivo ninguno. Yo a veces estoy leyendo un libro en digital y por lo que sea, el cuerpo me pide leerlo en físico. Pues esto me pasó con el Estelar y al final decidí comprarlo. Y no me arrepiento porque es que me encantan estos libros. Realmente creo que son súper bonitos. Esto es cuestión de gustos porque también he oído decir a mucha gente que no les gustan estas portadas. No lo entiendo. A mí me encantan. Coloritos. Me gusta más la de Escuadrón, que es la morada. Pero esta también me gusta mucho con los verdes y Spensa ahí en plan aventura. Bueno. Fallo de esto, que no tengo Escuadrón, porque Escuadrón lo leí en digital. Pero bueno, no pasa nada. En fin, que ya lo estoy leyendo y no os cuento nada porque es segunda parte. Sabéis que esta es la segunda parte de la saga de Escuadrón, que sigue las aventuras de Spensa, que es una piloto estelar. Y que la tercera parte es Citónica y que justo ahora se acaba de publicar también un compendio de relatos de este mundo. Así que bueno, pues yo metidísima en todo esto. Vamos al segundo de ciencia ficción, que voy a pasar súper rápido porque aunque no os lo he enseñado en el último book haul, que por eso lo pongo aquí, sí que os lo he enseñado varias veces, pues no sé, en otros vídeos, en TBR y en alguna cosa de estas, porque además era una colaboración con la editorial, así que tenía ganas de enseñarlo, pero bueno. Para que los book hauls sean rígidos, yo os enseño porque llegó hace poquito a mi colección. Estación Niebla, ya digo que me lo envió la editorial Red Key Books, que es una nueva editorial como, pues eso, de fantasía, ciencia ficción, que tiene muy buena pinta, está sacando cosas muy interesantes. Y este en concreto, pues a mí me interesaba porque es ciencia ficción noir, es ciencia ficción con una parte de género negro. Tiene muy buena pinta y es muy finito y no comento más porque en otros vídeos ya os he leído la sinopsis y porque me lo voy a leer ya de ya, así que en súper breve hablaré también de lo que me ha parecido. A ver, todo mal, retrocedemos porque yo tengo un nuevo objetivo en la vida y es que quiero que cuando os hable de los libros, aparte de los autores, bueno, no, aparte de los autores no, quiero acordarme de decir siempre el autor o autora, porque a veces ni siquiera lo digo, y también los traductores. Podemos, venga. El de Brandon Sanderson, no sé si lo he dicho, pero todo el mundo sabe que es de Brandon Sanderson, o sea que no tenía importancia, pero la traducción es de Manu Viciano, ¿vale? Galeradas revisadas por Antonio Torrubia. Ok. Y bueno, es el autor porque es Enric Gerce, que es catalán. Entonces este libro originalmente está en catalán, Rizky lo ha traído en castellano y según creo está también traducido por el propio autor, así que Enric Gerce. Pero mira, en este os digo también que la ilustración de portada, que es que a mí me parece una pasada, es de Alberto Martínez Quisama, por si acaso queréis buscarlo porque me quedé yo enamorada con esta ilustración. Vale, vamos al que está sueltito de thriller, pero que yo lo he escogido. Últimamente, ya lo comenté así como un poco en secretito en Instagram, estoy un poco saturada de thriller.
Pero el domestic noir es otra cosa, ¿vale? El domestic noir a mí me gusta mucho. Y creo que esto es thriller, pero que tiene un pie ahí en el domestic noir. O sea, espero más domestic noir que thriller. Así que aquí está, Vestido de novia de Pierre Lemaitre. Yo no he leído nada de este autor, sé que le ponen por las nubes, sé que todas las que habéis leído al autor os gusta, así que tenía que probarlo, y de todos sus títulos, pues este es uno que había visto muy halagado por la gente, y además entre todos sus títulos creo que es el que más se acerca al domestic noir, porque los otros creo que son más tirando a thriller y a policíaco, así que le tengo muchas ganas. La traducción es de María Teresa Gallego Urrutia y Amaya García Gallego. Y en este sí que os cuento un poquito, no voy a leer toda la sinopsis porque ya sabéis lo peligroso que es esto, pero un poquito por si acaso no lo sabéis, que lo dudo mucho porque este libro es súper famoso ya. Sophie Duguet es una mujer joven cuya vida transcurre sin sobresaltos, una pareja estable, un buen trabajo, pero esta plácida y feliz existencia está a punto de cambiar. Sophie siente que ha empezado a perder el control sobre sí misma, no entiende qué le sucede, pierde objetos, olvida situaciones, es detenida en un supermercado por intentar robar cosas que no recuerda haber cogido. Los pequeños descuidos comienzan a acumularse a su alrededor y también los cadáveres. Me encanta cómo está expresado este párrafo de la sinopsis. Pone un poquito más, pero yo paro aquí por si acaso. Bueno, ahora viene la estrella de este book haul, creo que es el que más ilusión me hace, la verdad. Estoy chillando porque traigan estas cosas en español. Y es que tenemos un nuevo inicio de serie de Cozy Crime en español. Aquí lo tengo, es el primero de la serie de Maisie Dobbs, seguro que lo habéis visto por Instagram, no lo sé, espero que lo hayáis visto porque quiero que este libro se extienda, que vuele, que tenga éxito, porque ya digo que es el primero de serie, así que tienen que traernos el resto de la serie. Lo ha publicado Maeva. Esta colección de Maeva Noir yo la tengo que investigar más porque yo creo que aquí me estoy perdiendo algo, pero bueno, muy ilusionada con que hayan publicado esto. Dice, una detective con intuición, es de Jacqueline Winsper y la traducción es de Fernando Mateo. Estoy emocionada porque lo hayan traído y si no lo conocíais os vais a enamorar en cuanto sepáis ahora mismo un poquito de la sinopsis. De momento mirad lo bonito que es. A ver. En la primavera de 1929, Maisie Dobbs coloca el cartel de investigaciones personales y comerciales en la puerta de un pequeño despacho en el centro de Londres. Sí, una investigadora privada. Todo bien. Se convierte así en una de las primeras mujeres detectives a la espera de su primer encargo. La vida de la joven dio un giro radical varios años atrás cuando entró a trabajar en la mansión de Lady Rowan Compton, una aristócrata londinense que captó enseguida su gran inteligencia y la tomó bajo su protección. Enseguida se le presentó a Maurice Blanche, un gran amigo suyo e investigador que no tardó en reconocer la intuición innata de la joven. El primer encargo de Maisie, aparentemente un caso de infidelidad, la conduce a un lugar conocido como El Retiro, un refugio para veteranos de la Primera Guerra Mundial que guarda relación con su propio pasado. Bueno, a ver, a mí me da igual todo lo demás. Estamos en Londres y tenemos una protagonista femenina que va a ser detective privada. ¿Qué más queréis? Es que, y aparte, las primeras opiniones que estoy oyendo son todas maravillosas. Tengo unas ganas que me muero de verdad. Muy ilusionada con esta publicación. Vale, pasamos a sección de rom-com, como lo llamamos ahora los modernos, que viene a ser comedia romántica de toda la vida. Tenía yo muchas ganas, yo no sé si es por el aire veraniego, porque estoy en modo de que necesito lecturas felices y me cuesta un poquito encontrarlas, o qué ha pasado, pero necesitaba estos libros en mi vida. Es un experimento, ¿vale? Así que vamos a ver qué me parecen luego. No os vayáis porque después vienen los digitales y en los digitales volvemos otra vez a algún thriller y volvemos también al Cozy Mystery. ¿Os interesa? Pero vamos a ver estas cositas. Tenemos, bueno, es que aparte son como todos súper veraniegos, literalmente, que tienen el verano en el título casi. El primero que cogí es este, Una luna sin miel, de Cristina Loren. Este libro, además de que es que me flipa el diseño, es que de estos libros me está gustando muchísimo el diseño, porque sabéis que yo soy así. O sea, a mí me gustan los colores y la alegría, y lo necesitaría en todos los libros. La traducción es de Leila Gamba. Yo quiero que todos mis libros sean así, ¿vale? O sea, mirad qué colores, mirad qué diseños, todo maravilloso, que esto, pues muy bien, porque es rom-com, le pega y todo eso, pero es que yo quiero que mis libros de misterio, por ejemplo, también sean así. Quiero colores en la vida, por favor, basta de ediciones blancas y negras, que yo entiendo que a los que os va el minimalismo os encantarán, pero yo necesito esto. Bueno, Una luna sin miel. Yo este libro no es solo porque me haya dado ahora la neura por el verano y demás, sino que yo este libro lo llevaba viendo
en canales extranjeros desde hace mucho tiempo y le estaba gustando mucho a la gente y a mí me habían dado un poco de ganillas, la verdad, porque es gente que además me gusta y me fío de sus gustos y tal. Entonces tengo muchas ganas. Veraniego, ¿por qué? Porque transcurre en una luna de miel en Hawái. ¿Qué más queréis? Os leo un poquito, bueno, no os lo voy a leer, os voy a contar porque sé perfectamente de qué va. Esto es, dos gemelas que una de ellas se casa y entonces sucede una trágica circunstancia en su boda, que es que todo el mundo se pone enfermo. Creo que es por una intoxicación alimenticia o algo así. Todo el mundo enferma en la boda excepto dos personas, que es su hermana gemela y el padrino del novio. ¿Qué pasa? Que esta hermana y el padrino se llevan a matar. Y ahí empieza un enemies to lover de toda la vida, porque ¿qué pasa? Que había una luna de miel planificada a Hawái y si no va alguien, se pierde. Con lo cual, estas dos únicas personas, que son las dos únicas que han quedado sanas en la boda, se van a ir juntas para no perder esa luna de miel en Hawái y pues todos imaginamos lo que puede pasar a partir de ahí. Y yo tengo muchas ganas por lo que he dicho y por el simple hecho de que Hawái y hace calor y es verano. Y el otro día se me cayó el libro y mirad lo que me ha pasado. Estoy muy triste. Y por dentro es muy chulo porque está lleno de hojitas y plantas y cosas así. Me encanta esta edición, de verdad. No lo he dicho, es de la editorial Vera, que últimamente se dedica a eso, a comedia romántica, pero yo la tengo fichadita porque me gusta cómo lo están haciendo, en el sentido de las ediciones y los libros que están trayendo y eso. Vale, vamos con otra que es también veraniega a muerte, o sea, que igual es que tiene verano en el título, y que me apetecía mucho y confío bastante en ella, la verdad. Tengo el hype alto, creo que me va a gustar bastante. Es la novela del verano, está por todas partes, o sea, seguro que la habéis visto. Bueno, pues yo también me quiero subir al carro, así os lo digo, pero en esta ocasión creo que va a ser de manera acertada porque de verdad creo que me va a gustar. Es de Emily Henry, me gusta también mucho la edición también y con esta autora la verdad es que igual la llevaba viendo bastante tiempo en canales extranjeros y la estaba teniendo súper fichada porque me llaman la atención todos sus títulos y con el éxito que está teniendo yo espero que traigan más porque es que hay otros títulos de la autora que ya tengo fichados porque también quiero leer. La traducción es de Ana Valor Blanquer. Bueno, igual os lo voy a contar un poco porque me lo sé también. Esto son dos escritores. Lo que tiene esta autora de especial es que hace eso, comedias románticas, pero las que yo he fichado tienen todas que ver de alguna forma con el mundo de los libros, de los lectores, de las editoriales y cosas así. En este caso son dos escritores que están de vacaciones, se encuentran como en un viaje o en un resort o algo así de vacaciones y son dos escritores muy distintos. También vamos a ir un poco por el enemies to lover. Ella es una escritora de romántica y él es un escritor un poco alga, un poco de estos de la literatura seria, Entonces, claro, pues chocan y no se llevan bien y su trabajo parece ser no compatible, pero están ahí y como que conviven en ese sitio de vacaciones y sí que comparten una cosa. Y es que los dos están un poco estresados porque están como en una especie de bloqueo del escritor y tienen que terminar un libro ya y además tienen como la presión de escribir un libro de éxito antes de que se acabe el verano. Y aprovecho este momento para recordaros una cosa que a mí me preocupa un poco a veces. Cuando yo hago vídeos que son book haul o TBRs, siempre tened en cuenta que yo todavía no me he leído esos libros, o sea, no son recomendaciones, yo no sé si estos libros me van a gustar o no, yo os comparto las cosas que me llaman la atención, por las que yo tengo hype y que yo creo que pueden estar bien, pero luego algunos de estos serán decepciones, entonces, por favor, porque luego a veces me decís, pues te lo he visto en el book haul y me lo he comprado y luego a lo mejor yo lo leo y digo, pues era una caca. Con lo cual, si queréis una recomendación en firme, esperad a que me los lea. Y si no, pues tenedlo en cuenta y ya está. O sea, yo me eximo de cualquier responsabilidad, ¿vale? Vale, me quedan dos rom-coms antes de pasar a los digitales. La siguiente es otra que verano, y yo estoy obsesionada con el verano, o sea, este verano es que me han dado unas ganas locas de leer sobre el verano, o sea, y cosas como súper ligeras y que a poder ser fuera explícito, o sea, que fuera como, te voy a hablar del verano. Así que cuando vi el título de este libro, pues obviamente me llamó la atención. Sucedió un verano de Tessa Bailey. Pero esto sí que tiene un poco más de historia, porque cuando yo vi este libro fue como, verano me interesa, pero luego leí la sinopsis y no me llamó nada. No me llamó la atención, yo creo, o sea, pensé que no era para mí en absoluto y listo. Y dije, pues este libro no. Pero luego empecé a oír opiniones positivas. Y claro, ahí ya me empezó a apetecer. De hecho, después de comprármelo, he seguido oyendo alguna opinión positiva y creo que ha sido un acierto comprarlo, así que no me arrepiento para nada.
Pero en su momento eso, empecé a oír opiniones positivas, así que al final decidí cogerlo. Y una cosa más importante por lo que me decidí al final a cogerlo, pese a que la sinopsis no, es la autora, que yo cuando dudo lo que hago es ver también qué otras cosas ha publicado la autora, qué otras cosas tiene y de qué palo va, ¿no? Entonces yo me metí a ver qué otras cosas tenía y el último libro que ha publicado la autora, que además es hace nada, en inglés todavía, no sé si lo traducirán o no, lo quiero, lo quiero, me ha encantado, me ha llamado muchísimo la atención, lo necesito en mi vida. Si veo que no lo traducen, no lo anuncian pronto, es muy posible que me lo compre en inglés, porque sí que tiene ese lado rom-com que escribe en general la autora, pero para mi gusto que se acerca al Cozy Mystery. Y me llama mucho la atención por muchas cosas. Si puedo, os estaré dejando la portada por aquí. Este es el libro que digo, misma autora, y lo necesito. Pero claro, fue como, estuve a punto de comprarme este libro, pero dije, venga, a ver, la misma autora acaba de sacar uno en español, pruébala con ese, y luego ya dejas volar tus ansias si quieres. Así que esa es la historia de cómo este libro ha llegado a mis estanterías. Y ahora os leo un poco la sinopsis, que ya digo que es una cosa que en realidad a mí me echaba para atrás, pero bueno, a ver. Piper Bellinger es una influencer del mundo de la moda y su reputación de alocada hace que la persigan los paparazzi. Esto me echaba mucho para atrás porque es que creo que voy a odiar a esa protagonista. Prejuicios malos. No por influencer de moda, sino por el tema de alocada y perseguida por paparazzi y así. Tras acabar en el calabozo por organizar una fiesta ilegal con demasiado champán, en la azotea de un hotel, su padrastro decide que esa es la gota que colma el vaso, de modo que la deja sin dinero, y para que aprenda lo que es la responsabilidad, la envía al estado de Washington, donde acabará regentando el bar de su difunto padre con su hermana. Bueno, aquí empieza a mejorar un poco, es que ese primer párrafo, claro, yo lo leí y me echó totalmente para atrás. Pero bueno, aquí mejora un poco. Piper no lleva ni 5 minutos en Westport cuando conoce a Brendan, un corpulento y barbudo capitán de barco que cree que no durará ni una semana lejos de Beverly Hills. ¿Qué pasa si es una negada con las matemáticas y si la idea de dormir en un piso viejo con literas le da escalofríos? Tan malo no puede ser, ¿verdad? Está decidida a demostrarle a su padrastro y también a ese capitán de barco tan guapo y gruñón que es más que una cara bonita. A ver, en ella tengo cero confianza, pero quiero conocer a ese capitán de barco. Eso sí, eso os lo reconozco. El problema es que está en un pueblo pequeño y se cruza con Brendan cada 2x3, la extrovertida... Bueno, voy a dejar de leer esta sinopsis, es muy larga, creo que con eso que se ha leído ya nos queda claro de qué va el libro. Y sí, otro Enemies to Lover parece ser. ¿Acaso yo me he obsesionado? No, ha sido casualidad, ya os digo que estos 3 libros están aquí por lo que os he contado de cada uno, pero aparte porque los 3 son de verano. De hecho, estos 3 es que os los voy a enseñar repetidamente. Creo que os los voy a estar enseñando en todos los vídeos que haga de aquí a un mes. Porque es que temática de verano, pues ¿qué queréis? Y ahora ya pasamos al último que tengo de rom-com, que ya no es de verano, tranquilas, ya se pasó la obsesión. Pero tenía yo también como mucho mono por coger una rom-com que fuera de bodas, ¿vale? Entonces vi este y obviamente tenía que cogerlo. Boda a prueba de Annette Christie. En este tengo menos confianza porque he oído opiniones que no son muy positivas, pero es que da igual, tuve como una inspiración divina, hice match con el libro y no sé, sí, también me he dejado llevar por los ojos porque insisto en que es que tengo un fetiche con este tipo de diseños, ¿vale? De verdad, grave. Este es más diferente, este sí que os voy a leer un poco así lo que pone... Bueno, no, igual, no os lo voy a leer, es que si me lo sé prefiero contarlo, ¿verdad? Dejadme en comentarios qué preferís, si me la sé o preferís que os lea la sinopsis o que os lo cuente como yo malamente sepa, porque igual luego no os enteráis de nada, no lo sé. Bueno, esto es una pareja que se va a casar, una pareja larga, creo que llevan como 10 años juntos y se va a casar. Y lo que pasa es que en el ensayo de boda empieza a salir mierda por todas partes, tienen la gran pelea del siglo, todo sale mal y sale tan mal que al final deciden no casarse y romper. Pero algo pasa, no sabemos, magia, que empiezan a vivir como una especie de día de la marmota, y es que empiezan a revivir el día del ensayo una y otra vez sin saber por qué. Y claro, es porque es como el peor día de su vida y lo están reviviendo una y otra vez sin saber cómo salir de ahí. Vamos, que es la idea del día de la marmota, pero siendo el día de la marmota el día de tu boda fracasada. Y a ver, tengo que decir que no es de verano como tal, como los otros, que es que se llaman verano, pero
Pero me llamó la atención la ambientación porque dicen que el mágico fin de semana de su boda será en la hermosa isla de San Juan. Pues también espero que cuadre bien en verano. Y este es el último que tengo de estos. Vamos a ver cómo sale el experimento. Entiendo que, seguramente no me encanten todos porque estoy apostando fuerte, leyendo de repente 4 de estos. Pero con que los porcentajes funcionen, la verdad es que iba a estar muy contenta. Vamos a ver qué sale de aquí. Y ahora ya nos movemos a los libros que tengo en digital, que sabéis que últimamente me he dado cuenta de que tenía que incluirlos en los book hauls porque no tiene sentido, también son incorporaciones. Voy a empezar con los que son otras cosas. Creo que tengo un policíaco, una cosita así rara de terror y el resto son cozy mystery, en inglés, lo siento en el alma, pero que creo que os va a fascinar la premisa de casi todos de ellos. Así que quedaros porque, oye, igual os enteráis de alguno que mola y que luego resulta que lo traen traducido o, bueno, lo que sea. Yo sé que en inglés pues a muchas no os interesa lo mismo, pero es que son cosas muy chulas, ya veréis. Bueno, vamos a empezar con el policíaco. El policíaco que cogí es El show de las marionetas de M.W. Craven. Este fue porque hace poco, en una de los vídeos de novedades, salió el autor con un libro de esta misma serie, que creo que se llamaba El Procurador, si no me equivoco. Y claro, me llamó la atención, pero yo cuando os hablé de él lo miré y era el último que había salido de esa serie. Así que me remonté a ver cuál era el primero de la serie, y el primero de la serie era este, El show de las marionetas. Así que justo encima estaba en oferta en Amazon. No estoy muy segura de que me vaya a gustar, o sea, según la sinopsis, que esta sí os la voy a leer ahora, hay cosas que creo que pueden gustarme bastante, depende de cómo estén hechas, pero luego hay otras que me dicen que quizá no es de mi tipo de libros. Pero bueno, oferta en digital, no pasa nada por probar para cuando me apetezca algo así. Te presentamos al detective Washington Poe. Oscuro, cínico, implacable, un hombre que vive en la soledad de una granja en la parte más desolada de Cumbria. Un hombre que incluso sus secretos guardan secretos. Esta frase ya me hizo gracia cuando os hablé de esto en el vídeo de novedades. Es que un hombre que incluso sus secretos tienen secretos. Me fascina. Él tiene un pasado que mantiene alejado y otro pasado que aún no conoce. Un asesino en serie está quemando vivas a sus víctimas. Adorable. No hay ningún tipo de pista en las escenas del crimen y la policía ha perdido todas las esperanzas. Cuando su nombre es hallado en los restos carbonizados de la tercera víctima, Washington Poe, un detective suspendido de empleo y caído en desgracia, es llamado para que se haga cargo de la investigación, un caso del que no quiere formar parte. A ver, el Washington Poe este es que parece un cliché con patas de estos de policía oscurito que no sé si me va a gustar. Pero, de mala gana acepta como su nueva compañera a Tilly Bradshaw, una brillante pero poco social analista civil. Esto ya me empieza a gustar más. Pronto la pareja descubre una pista que solo él podría ver. El peligroso asesino tiene un plan y por algún motivo Poe forma parte de dicho plan. Además, atendamos a que los protagonistas se llaman Poe y Bradshaw. Mientras el número de víctimas sigue en aumento, Poe descubre que él sabe mucho más acerca del caso de lo que jamás se habría imaginado y en un final aterrador que destrozará todo lo que él creía sobre sí mismo, Poe comprenderá que hay cosas mucho peores que ser quemado con vida. Este final, bueno, aquí está. Si lo leo en algún momento, pues ya os contaré más. Por el siguiente paso rápidamente, porque es que también fue por una oferta y también os había hablado de ello en un vídeo de novedades y me llamó y lo cogí así, irreflexivamente. Es Los ojos de plata y es uno de los libros de terror juvenil de Five Nights at Freddy's, que es un videojuego, ¿vale? Son libros que son de un videojuego, de unos videojuegos de terror que son como eso, como juveniles. Me llamaron la atención porque me apetecía investigar un poco qué había ahora mismo en terror juvenil, me parecían que eran como rollo estos de pesadillas y todo eso, así que bueno, la verdad es que la investigación que hice sobre terror juvenil, las cosas que me llamaron la atención eran todos cosas basadas en videojuegos. Bueno, las nuevas eras, ya sabéis, pero oye, eso no le quita que los libros puedan ser interesantes. No os voy a leer mucha sinopsis porque creo que este no es el primero de la serie, porque es una serie. Aún así yo probablemente lo lea sin más y veré si se pueden leer separados o no. Si los conocéis y me lo decís, pues genial, pero creo que ya lo comenté en el vídeo aquel de novedades y casi nadie lo conocía. Y ahora ya vamos a esos libritos que he pillado de Cozy Mystery en inglés y que me apetecen muchísimo. O sea, aquí hay joyas, ya os lo digo. O sea, hay uno que lo he pillado así sin conocer mucho y que es experimento, pero los otros tres es que siento que van a ser joyas todos.
Así que vamos a ello. El primero es A Very English Murder de Verity Bright, que es... tengo que abrirlo, porque no lo veo en chiquitito. Es el primero de la serie de misterio de Lady Eleanor Swift. Este libro, ya digo, es el primero de la serie. Esta serie está avanzadita, o sea que hay varios libros. Y me llamó mucha atención porque es, si no me equivoco, es rollo años 20 y es una chica que es como muy independiente para la época y sobre todo muy viajera. Entonces lleva muchos años como viajando por el mundo así en plan aventura, dice que ha estado en China, que ha estado en África, un culo inquieto. Y de repente, por cuestiones familiares, tiene que volver a Inglaterra y trasladarse a la mansión familiar y de repente convertirse en una lady inglesa, cosa que no va para nada con ella, por supuesto, y amoldarse pues a esa sociedad inglesa muy encorsetada y muy rígida, ya sabéis. Entonces me parecía como que la protagonista puede tener un potencial grandísimo, me apetece un montón conocer a esta protagonista. Y luego el misterio de este libro es pues de que ella llega a esa mansión y le parece ver un crimen o un asesinato o algo así, ve a un hombre matar a alguien, pero luego lo típico de que pues supongo que nadie la cree y tiene que buscar a ver quién ha sido y tal, y bueno, de ahí el misterio. Pero es el primero y me parece que puede ser una presentación muy guay, o sea, como me guste, me encantará leer toda la serie. Después tenemos uno que yo llevaba detrás de él un montón de tiempo. Me había hecho de rogar porque está teniendo muchísimo éxito, de verdad. O sea, llevo un montón de tiempo, llevo años oyendo cómo lo ponen por las nubes de fuera, en otros países. Entonces, no sé, estaba teniendo tanto éxito y es que seguro que os suena, de verdad. Que yo tenía la esperanza de que lo trajeran traducido, así que me estaba haciendo de rogar. Pero ha salido ya el segundo de la serie y yo sigo sin noticias, así que me lo he pillado en digital, en inglés, porque me lo quiero leer. Es que tiene una pintaza increíble. Es Finlay Donovan is Killing It. Como digo, ya ha salido el segundo de la serie, que es Finlay Donovan Knocks 'em Dead. Y tiene muy buena pinta. A ver, os cuento un poco de qué va. Lo mejor que tiene es la premisa. Es que me hizo mucha gracia ya la premisa. Os voy a contar la parte resumidita. Finlay Donovan es la protagonista y es escritora. Es una escritora de misterio y la premisa de este libro primero es que ella va en un transporte público, que no me acuerdo qué transporte era, hablando por teléfono, y por teléfono va contando cuál es la premisa del último libro que contó, va contando como el giro, ¿no? El plot de su último libro de misterio. Y al lado suyo, o en el mismo transporte, va una mujer que la está oyendo y malinterpreta lo que está contando ella por teléfono, y entonces se acerca a ella y le ofrece sus servicios como asesina a sueldo para resolver los supuestos problemas con su marido. Y a partir de aquí se desarrolla el misterio. ¿No os parece súper divertido? Es que tiene una pintaza increíble y ya digo que no solo esto que os he contado, que ya me llamaría la atención de por sí, sino que es que todas las opiniones que he oído son buenísimas, de verdad. Tengo muchas ganas de leerlo. Sabéis que con los libros en inglés iré más despacito, pero tengo muchas ganas de leerlo y contaros si es tan divertido como parece. Vale, luego tengo otro que también me apetece un montón y lo cogí por recomendación de una de vosotras, porque en un momento dado pregunté recomendaciones de misterio con romance y obviamente el Cozy Mystery pues muchas veces mezcla estas dos cosas y se me recomendó esta autora y esta saga creo que era también. Y bueno, me he cogido pues el primero de esta serie de la autora. La autora es Jana de León y es el primero de la serie de Miss Fortune Mystery. El libro en cuestión se llama Louisiana Longshot y os cuento la premisa, que os va a encantar también. Es que yo ya me he divertido ya leyendo la sinopsis de este libro, con lo cual tengo el hype por las nubes. Vale, la protagonista es una asesina contratada, una asesina entrenada de la CIA. Y resulta que pues, su identidad es descubierta por una mafia, por unos traficantes de armas o algo así, y es amenazada. Entonces la CIA le dice que se tiene que esconder, tiene que pasar desapercibida durante un tiempo hasta que se resuelva el problema con esos traficantes de armas y pueda volver a trabajar o lo que sea, porque ahora mismo pues, su vida corre peligro y tampoco puede trabajar. Entonces ella se va de incógnito a un pueblecito, supongo que a Luisiana, y se hace pasar, creo que era por una librera de un pequeño pueblo, como con una personalidad que además es como todo lo opuesto a ella. Creo que se hace pasar por una librera que es reina de belleza o algo así y que le horroriza. Pero así va a estar bien escondida.
El problema es que cuando llega a integrarse en ese pueblecito y a pasar desapercibida, en ese pueblo pues hay un misterio y resulta que nada más llegar se encuentra con unos huesos humanos en su jardín trasero. Y esto se empieza a liar de alguna forma, de manera que ella ve que como no resuelva pronto el misterio, su tapadera se va a descubrir, así que se tiene que meter a resolver ese misterio. Y entre tanto, pues va a ir conociendo a toda la gente del pueblo, un chico que hay por ahí, y un grupo de ancianitas cotillas, que siempre está bien, y creo que me va a encantar, o sea, también tengo el hype por las nubes. Es que no digáis que no parece divertido. Y además a mí me encanta la ambientación esta americana sureña. Me gusta muchísimo la ambientación en Luisiana. Así que, pues eso, también por eso le tengo muchas ganas. Y el último es uno que no conozco de nada y lo cogí simplemente porque estaba gratis en Amazon. A veces los primeros de serie lo ponen gratis en algunas ofertas para que tú lo puedas coger, leer y la gracia es que te enganches a la serie, ¿no? Por eso lo hacen. Así que muchas veces estar atentas porque los primeros de serie muchas veces están gratis. Y el que yo cogí es uno que me llamó la atención por el nombre y es Tapas, Carrot Cake and a Corpse de Serri Bryan. Y este era muy típico, ¿vale? Tampoco tenía nada que me llamara especialmente la atención, más que el título, pero a ver, es que los títulos de estos libros siempre son la maravilla. Y era pues un pueblecito pequeño, igual, la protagonista tiene un café en un pueblecito y es un pueblo de estos como súper idílico en el sentido de que hay paz, hay tranquilidad, no hay crimen, la gente se siente súper segura, tienen las puertas de sus casas abiertas todo el día, pero de repente aparece asesinado un extranjero ahí en el pueblo, alguien que no era del pueblo, y pues claro, la gente se pone paranoica y como que se rompe esa tranquilidad y nuestra protagonista, la dueña del café, decide que tiene que resolver el crimen para que la tranquilidad vuelva y para que la comunidad vuelva a estar unida y todo vuelva a la normalidad. Así que se mete de por medio para descubrir qué ha pasado. Y me encanta cómo describen, o sea, cómo te animan a leer estos libros porque decía algo así como coge una taza de café, tu sitio preferido para leer y vamos a resolver un crimen divertido con personajes que enganchan, no sé, un poquito de romance, decía algo así. Y además decía que traía recetas para que las puedas hacer tú en casa, o sea que si encima me dan una receta del carrot cake, yo feliz de la vida. Y esto sería todo, estos son todos los libros que he adquirido últimamente. En comentarios, como siempre, contadme si os han llamado la atención, si nos han llamado, si habéis leído alguno y me lo recomendáis y sobre todo cuáles han sido vuestras últimas adquisiciones. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos muy pronto. Os vuelvo a recordar que si os gusta mi contenido me apoyáis un montón dando likes a los vídeos y suscribiéndose al canal si no estáis suscritas o suscritos. Si estáis suscritas, infinitas gracias y hasta pronto. ¡Chao!